abrigar la más ardiente esperanza. Sí, querida, dulce Fanny. Bueno. Viendo que ella se echaba para atrás, incomodada. Perdóneme. Tal vez no tenga aún derecho. Pero, ¿de qué otro modo podré llamarla? Supone usted que la tengo de continuo presente en mi imaginación con otro nombre. No. Es en mi Fanny, en quien pienso todo el día y sueño toda la noche. Le ha conferido usted al nombre una tal realidad de dulzura que nada podría describirla a usted con tanta fidelidad. Fanny apenas hubiera podido resistir allí sentada por más tiempo, cuando menos sin intentar escabullirse, a despecho de la oposición excesivamente pública que preveía, de no haber llegado a sus oídos el rumor del socorro que se aproximaba, aquel rumor que hacía rato esperaba y que, según a ella le parecía, se retrasaba de un modo extraordinario. La solemne procesión, encabezada por Baddeley, de la mesa del té, el jarro y el servicio de pasteles, hizo su aparición y la liberó de un penoso cautiverio de cuerpo y espíritu. Crawford se vio obligado a apartarse. Fanny recobró la libertad, debía atarearse, estaba protegida. A Edmund no le pesó verse de nuevo admitido entre los que podían hablar y oír. Pero, aunque la conferencia le pareció muy larga y como al mirar a Fanny, vio en ella más bien un rubor que enojo, se inclinó a creer que no pudo decirse y escucharse tanto sin algún provecho para el orador. Capítulo 35. Edmund había llegado a la conclusión de que correspondía por entero a Fanny decidir si entre ellos debía mencionarse su posición con respecto a Crawford. Y había resuelto que si no partía de ella la iniciativa, nunca aludiría él al asunto. Pero al cabo de un par de días de mutua reserva, su padre le indujo a cambiar de idea y a probar la eficacia de su influencia a favor de su amigo. La fecha, y una fecha muy próxima, se había fijado ya para la partida de Crawford. Y Sir Thomas pensó que no sería de más hacer otro esfuerzo en pro del enamorado antes de que abandonara Mansfield, de modo que todas sus profesiones y promesas de afecto inalterables contaran con un mínimo de esperanza para sostenerse lo más posible. Sir Thomas sentía el más cordial anhelo de que el carácter de Mr. Crawford fuese perfecto en ese punto. Deseaba que fuese un modelo de constancia, e imaginaba que el mejor medio de conseguirlo sería no someterlo a una prueba demasiado larga. A Edmund no le costó dejarse convencer para que interviniera en la cuestión. Anhelaba conocer los sentimientos de Fanny. Ella solía consultarle en todas sus dificultades, y él la quería demasiado para resignarse a que le negara ahora su confianza. Esperaba serle útil, estaba seguro de que le sería útil. ¿A quién más podía ella abrir su corazón? Aunque no necesitaba consejo, sin duda necesitaría el consuelo de la conversación. Fanny se apartaba de él, silenciosa y reservada. Era un estado de cosas antinatural. Una situación que él había de forzar, pudiendo además creer que esto era lo que ella más ansiaba. Hablaré con ella, padre. Aprovecharé la primera oportunidad para hablarle a solas. Fue el resultado de tales consideraciones. Y al informarle Sir Thomas de que precisamente entonces estaba ella paseando sola por los arbustos, fue inmediatamente a su encuentro. He venido a pasear contigo, Fanny. Le dijo. ¿Me dejas? Añadió, tomándola del brazo. Hace mucho tiempo que no hemos dado juntos un agradable paseo. Fanny asintió más bien con la mirada que de palabra. Tenía el ánimo abatido. Pero, Fanny, agregó en la continuación, para que el paseo sea agradable, es preciso algo más que pisar juntos esta grava. Tienes que hablarme. Sé que algo te preocupa. Sé en qué estás pensando. No puedes suponer que no estoy enterado. Es que todos me hablarán de ello menos la propia Fanny. Fanny, a la vez agitada y desalentada, replicó.
Si todos te hablaron ya de ello, nada quedará que pueda contarte yo. Respecto de los hechos, tal vez no, pero sí de los sentimientos, Fanny. Nadie más que tú podría revelármelos. No pretendo obligarte, sin embargo. Si es que no lo deseas tú misma, ya he terminado. Imaginé que podía ser un alivio para ti. Me temo que pensemos de modo demasiado distinto para que yo encuentre alivio hablando de lo que siento. Supones que pensamos diferente. No lo creo yo así. Me atrevería a decir que, si cotejáramos nuestros respectivos puntos de vista, resultarían tan coincidentes como en todo solían ser. Concretando. Considero la proposición de Crawford como la más ventajosa y deseable, de poder tú corresponder a sus sentimientos. Considero lo más natural que toda tu familia desee que pudieras corresponder a los mismos. Pero siendo así que no puedes, has hecho exactamente lo que debías al rechazarle. ¿Puede haber ahí alguna discrepancia entre nosotros? Oh, no, pero yo creía que me censurabas. Me imaginaba que estabas contra mí. ¡Qué gran consuelo! Este consuelo pudiste tenerlo antes, Fanny, si lo hubieras buscado. Pero, ¿cómo pudiste suponer que estaba contra ti? ¿Cómo pudiste imaginar que fuese yo un defensor del matrimonio sin amor? Y aunque en general fuese un despreocupado respecto de esas cuestiones, ¿cómo pudiste imaginarme así, siendo tu felicidad la que estaba en juego? Tu padre me juzgó mal, y yo sabía que te había hablado. Hasta este momento, Fanny, creo que has hecho perfectamente bien. Puedo lamentarlo, puedo estar sorprendido. Aunque esto apenas, porque sé que no has tenido tiempo siquiera de enamorarte. Pero considero que has hecho perfectamente bien. Es que cabe ponerlo en duda. Sería para nosotros ignominioso dudarlo. Tú no le amas. Nada hubiese podido justificar que le aceptaras. Habían pasado días y días sin que Fanny hallara un tan gran consuelo. Así de intachable ha sido tu conducta, y estaban completamente equivocados los que deseaban que obraras de otro modo. Pero el asunto no termina aquí. No es el de Crawford un afecto comente. Persevera con la esperanza de crear aquella estimación que antes no creó. Esto, bien lo sabemos, tiene que ser obra del tiempo. Pero, y aquí sonrió afectuosamente. Deja que triunfe al fin, Fanny. Deja que triunfe al fin. Has demostrado tu integridad y desinterés. Demuestra ahora que eres agradecida y tierna de corazón. Entonces serás el modelo de la mujer perfecta, para lo cual creí que habías nacido. Oh, nunca, nunca, nunca. Jamás conseguirá ese triunfo. Y esto lo dijo ella con una vehemencia que dejó atónito a Edmund e hizo que se ruborizara al acordarse de sí misma cuando vio la sorpresa de su primo y le oyó replicar. Jamás. Fanny. Tan categórica y absoluta. Esto no parece propio de ti, de tu modo de ser racional. Quiero decir, exclamó ella corrigiéndose, pesarosa, que creo que nunca, hasta donde cabe prever lo futuro. Creo que nunca corresponderé a su estimación. He de esperar mejores resultados. Me consta más de lo que pueda constarle el propio Crawford, que el hombre que pretenda tu amor, estando tú debidamente enterada de sus intenciones, habrá de desarrollar una muy ardua labor, pues ahí están todos tus antiguos afectos y costumbres alineados en orden de batalla. Ian. Desde que consiga ganar para sí tu corazón, tendrá que desprenderlo de los lazos que le unen a una serie de motivos circundantes, animados e inanimados, que se han ido reforzando a lo largo de tantos años, y que, de momento, han de resistirse considerablemente a la sola idea de separación. Ya sé que la aprensión de verte obligada a abandonar Mansfield reforzará por algún tiempo tu ánimo contra él. Hubiese preferido que él no se sintiera obligado a decirte lo que pretendía.
Hubiera deseado que él te conociera tan bien como yo, Fanny. Dicho sea entre nosotros, creo que te habríamos ganado. Mis conocimientos teóricos y los suyos prácticos, aunados, no hubiesen podido fallar. Tenía él que ajustarse a mis planes. No obstante, debo esperar que el tiempo, al demostrar como firmemente creo que así será que es digno de ti por lo invariable de su afecto, le dará su recompensa. No puedo suponer que no tengas el deseo de amarle. El deseo natural de la gratitud. Debes tener algún sentimientos por el estilo. Tienes que estar apenada por tu propia indiferencia. Somos tan dispares, dijo Fanny, eludiendo una respuesta directa. Somos tan dispares, tanto, en todas nuestras inclinaciones y costumbres, que considero completamente imposible que juntos llegásemos nunca a ser ni siquiera medianamente felices, aun cuando pudiese quererle. Nunca existieron dos seres más opuestos. No tenemos un solo gusto en común. Seríamos desgraciados. Te equivocas, Fanny. La diferencia no es tan grande. Hasta os parecéis bastante. Vuestros gustos coinciden en más de un caso. Tenéis los mismos gustos en moral y en literatura. Ambos poseéis un corazón ardiente y bondadosos sentimientos. Y, Fanny, quien le haya oído leer a Shakespeare y te haya visto escucharle la otra noche, creerá que no podéis ser el uno para el otro. Te olvidas de ti misma. Hay una marcada diferencia en vuestros caracteres, lo admito. Él es animado, tú eres seria. Pero tanto mejor. Su ánimo sostendrá el tuyo. Es antinatural dejarte abatir con facilidad e imaginar las dificultades mayores de lo que son. Su jovialidad vendrá a neutralizar esa tendencia. Él no ve dificultades en nada y su optimismo y alegría será un constante soporte para ti. Que en este aspecto seáis diferentes, Fanny, no pesa lo más mínimo contra vuestras posibilidades de mutua felicidad. No te lo figures. Yo mismo estoy convencido de que es una circunstancia más bien favorable. Estoy persuadido de que es mejor que sean diferentes los caracteres. Quiero decir, diferentes en la exteriorización del humor, en los hábitos, en la mayor o menor preferencia por reunirse en sociedad, en la propensión a charlar o a estar callado, a estar serio o alegre. Cierto contraste en este aspecto, de ello estoy plenamente convencido, contribuye a la felicidad conyugal. Excluyo los extremos, desde luego. Y una coincidencia demasiado exacta en todos esos puntos sería el camino más seguro para llegar a un extremo. Una oposición, suave y constante, es la mejor salvaguardia de los modales y de la conducta. Fácilmente pudo Fanny adivinar dónde tenía el puesto ahora su pensamiento. El poder de Mary Crawford se manifestaba de nuevo con toda su pujanza. Edmund hablaba de ella con satisfacción desde su retomo al hogar. Aquello de esquivarla había terminado ya. Precisamente el día anterior había comido en la rectoria. Después de darle ocasión de que se entregara a tal dulces pensamientos por unos minutos, Fanny, considerando que a ella correspondía hacerlo, volvió al tema de Mr. Crawford y dijo: no es solo por su genio por lo que le considero inadecuado para mí. Aunque, en este aspecto, creo que la diferencia que nos separa es demasiado grande, y más que demasiado. Su alegría me abruma con frecuencia. Pero, hay algo en el que repudio más aún. Debo decirte, Edmund, que no puedo aprobar su modo de ser. No le tengo en buena consideración desde los ensayos de la comedia. Entonces le vi comportarse, según mi opinión, de un modo tan indecoroso y cruel. Me permito hablar de ello ahora, porque todo pasó tan incorrecto con el pobre Mr. Rushworth, sin que al parecer le importase ponerle en evidencia y ofenderle, dedicando a mi prima María unas atenciones que, en una palabra, recibí entonces una impresión que nunca se me borrará. Mi querida Fanny,
replicó Edmund, sin apenas escucharla. Hasta el final. No queramos, ninguno de nosotros, que se nos juzgue por lo que parecíamos en aquel período de general locura. La época del teatro casero, es la época que con más aversión puedo recordar. María se portó mal, Crawford se portó mal, todos juntos nos portamos mal, pero nadie tanto como yo. En comparación conmigo, todos los demás tenían disculpa. Yo estuve haciendo el loco, teniendo abiertos los ojos. Como simple espectadora, ¿acaso vi más yo de lo que tú pudiste ver? Y creo que Mr. Rushworth estuvo a veces muy celoso. Muy posible. No es extraño. Nada podía ser más impropio que todo aquel tinglado. Me horroriza pensar que María fuese capaz de secundarlo. Pero si ello pudo presentarse, no debe sorprendemos el resto. Tendría que estar yo muy equivocada si no fuese cierto que, antes de lo del teatro, creía Julia que Mr. Crawford se dedicaba a ella. Julia. A alguien le oí decir que estaba enamorado de Julia. Pero nunca pude ver nada de eso. Sin embargo, Fanny, aunque espero hacer justicia a las buenas cualidades de mis hermanas, considero muy posible que desearan, una o las dos, atraerse la admiración de Crawford, y que acaso mostrasen tal deseo de un modo más ostensible de lo que era prudente. Recuerdo muy bien que tenían una marcada predilección por su compañía. Y viéndose así alentado, un hombre como Crawford, gallardo, y puede que un poco irreflexivo, no es extraño que llegase a... No pudo haber nada muy profundo, pues está claro que él no llevaba ninguna intención. Su corazón estaba reservado para ti. Y debo decirte que esto ha hecho que ganara muchísimo en mi opinión. Es algo que le honra grandemente. Demuestra la justa estima en que tiene la bendición de un hogar feliz y un puro afecto. Prueba que su tío no le ha echado a perder. Prueba, en fin, que él es exactamente lo que yo a menudo quería creer que era, y temía que no fuese. Tengo la convicción de que no piensa como debiera sobre cosas serias. Mejor, que nunca ha pensado en cosas serias. Creo que es este el caso. ¿Cómo podría ser de otro modo, con tal educación y tal consejero? Teniendo en cuenta lo pernicioso del ambiente que respiraron, no es maravilloso que sean como son. Estoy dispuesto a reconocer que, hasta aquí, Crawford se ha dejado guiar en exceso por sus sentimientos. Por fortuna, esos sentimientos han sido, en general, buenos. Tú aportarás el resto. Desde luego, no puede haber un hombre más afortunado que él. Al enamorarse de semejante criatura. De una mujer que, firme como una roca en sus principios, posee una suavidad de carácter tan ideal para recomendarlos. Ha sabido elegir su pareja, vaya que sí, pero tú harás de él lo que te propongas. No me comprometería a desempeñar semejante cargo. Exclamó Fanny, con marcado acento de inhibición. Semejante cometido de tan alta responsabilidad. Como siempre, convencida de tu incapacidad para lo que sea. Siempre imaginándolo todo demasiado importante para ti. Bien, si yo no puedo persuadirte de que han de modificarse tus sentimientos, confío que tú misma te persuadirás. Sinceramente confieso mi anhelo de que lo consigas. No es poco el interés que tengo en los progresos de Crawford. Por estar tan ligada a tu felicidad, Fanny, la suya reclama mis mejores votos. Ya ves que no puede ser pequeño mi interés por la bienandanza de Crawford. Demasiado bien lo veía Fanny para tener nada que decir, y ambos siguieron paseando unas 50 yardas, silenciosos y abstraídos. Edmund fue el primero en empezar de nuevo. Ayer quedé muy complacido al ver cómo ella hablaba de este asunto. Quedé particularmente complacido, porque no estaba seguro de que lo considerase todo bajo un punto de vista tan justo.
Sabía que él estaba muy enamorado de ti, pero no obstante temía que ella no se tomara como merece tu valía para que te quisiera su hermano, y que lamentase que él no se hubiera fijado con preferencia en una mujer de abolengo o fortuna. Temía que se manifestara en ella la influencia de esas máximas mundanas que con demasiada frecuencia habrá escuchado en su vida. Pero no fue así. Habló de ti, Fanny, como debía. Desea este enlace tan ardientemente como tu tío o como yo mismo. Estuvimos hablando de ello largamente. Yo no hubiera mencionado el asunto, aunque ansiaba conocer sus sentimientos. Pero no llevaba aún 5 minutos en la habitación cuando ella lo enfocó con aquella franqueza y aquella delicadeza que le son peculiares, con ese espíritu y esa sinceridad que en tan gran parte informan su mismo ser. La señora Grant se rió de ella por su rapidez. Entonces, ¿estaba también presente la señora Grant? Sí. Cuando llegué a casa, encontré juntas a las dos hermanas. Y una vez hubimos empezado, ya no dejamos de hablar de ti, Fanny, hasta que entraron Henry y el doctor Grant. Hace más de una semana que no he visto a Mary Crawford. Sí. Y ella lo lamenta, aunque reconoce que acaso haya sido mejor. La verás, sin embargo, antes de que se vaya. Está muy enfadada contigo, Fanny. Debes estar preparada para eso. Ella dice que está muy enfadada, pero ya puedes imaginar su enojo. Es el pesar y la desilusión de una hermana que cree a su hermano con derecho a poseer cuanto pueda desear, desde el primer instante. Está dolida, como tú lo estarías por William. Pero te aprecia y te quiere de todo corazón. Ya me figuraba que estaría muy enfadada conmigo. Queridísima Fanny, dijo Edmund, estrechando su brazo para atraerla hacia sí. No vaya a apenarte la idea de su enojo. Es un enfado más de palabra que de sentimiento. Su corazón se hizo para el amor y la ternura, no para el rencor. Me hubiese gustado que oyeras su tributo de alabanza. Que hubieras podido ver la expresión de su rostro cuando dijo que tú debías ser la esposa de Henry. Observé que al nombrarte decía siempre Fanny, cosa que antes no solía hacer. Y sonaba a fraternal cordialidad. Y la señora Grant, ¿qué decía? Hablaba también. Estuvo allí todo el rato. Sí, se mostró completamente de acuerdo con su hermana. La sorpresa ante tu negativa, Fanny, parece que fue inmensa. Que pudieras rechazar a un hombre como Henry Crawford, parece que es más de lo que ellas pueden llegar a comprender. Dije por ti cuanto pude. Pero, la verdad, tal como ellas consideran el caso, debes demostrarles que estás en tus cabales lo antes posible, mediante un cambio de actitud. Nada más conseguirá satisfacerlas. Pero esto es coaccionarte. Ya he terminado. No te separes de mí. Yo hubiera creído, dijo Fanny, cerrando una pausa durante la cual se esforzó en concentrarse. Que toda mujer tenía que admitir la posibilidad de que un hombre no fuese aceptado, no fuese amado por otra mujer, por una al menos, por agradable que él sea para la generalidad. Aun que reúna todas las perfecciones del mundo, creo que no debería dejarse sentado como indudable que un hombre tiene que ser aceptado por todas las mujeres que a él se le ocurra querer. Pero, aun suponiéndolo así, concediendo a Mr. Crawford todos los derechos que sus hermanas le atribuyen, ¿cómo iba a estar yo preparada para acogerle con algún sentimiento de correspondencia a los suyos? Me cogió de sorpresa. Yo no había sospechado que su modo de portarse conmigo anteriormente tuviera algún significado. Y es natural que yo no me hiciera el propósito de quererle, solo porque hacía de mí un caso de ociosa distracción, al parecer, a falta de otra mejor. En tal ocasión hubiera sido el colmo de la vanidad hacerme ilusiones respecto de Mr. Crawford.
Estoy segura de que sus hermanas, que tan alto lo valoran, lo hubieran considerado así, suponiendo que él nada les hubiera insinuado. ¿Cómo podía entonces sentirme enamorada de él en el instante en que me dijo que él lo estaba de mí? ¿Cómo iba yo a tener un afecto a su disposición, para el momento en que él lo requiriese? Sus hermanas deberían considerarme tan bien como a él. Cuanto más altos sus merecimientos, tanto más impropio de mí haber pensado siquiera en él. Y tenemos unas ideas muy distintas sobre la naturaleza del sexo femenino, si ellas pueden suponer a una mujer capaz de corresponder tan pronto a un afecto como el que éste parece implicar. Mi querida, queridísima Fanny. Ahora conozco la verdad. Sé que es esta la verdad. Y muy dignos de ti son estos sentimientos. Ya antes te los había atribuido. Pensé que sabía interpretarte. Has dado ahora exactamente la misma explicación que yo aventuré por ti ante tu amiga y la señora Grant, y ambas quedaron más satisfechas, aunque tu vehemente amiga se resistió un poco más a aceptarla debido a la fuerza de su cariño por Henry. Les dije que tú eras la criatura humana en quien más dominaba la costumbre y menos la novedad. Y que el mismo carácter de novedad en la declaración de Crawford era desfavorable para él, que por ser tan nueva y reciente no podía favorecerle. Que tú no podías tolerar cosa alguna a la que no estuvieras acostumbrada. Y otras muchas cosas con el mismo propósito, a fin de darles una idea de tu natural. Mary nos hizo reír con sus planes para estimular a su hermano. Sugirió que habría que inducirle a perseverar con la esperanza de verse amado algún día, y de conseguir que sus declaraciones fueran acogidas más favorablemente al cabo de unos 10 años de matrimonio feliz. Fanny pudo con dificultad esbozar la sonrisa que aquí se esperaba de ella. Sus sentimientos estaban revueltos. Temía haber hecho mal, hablando demasiado, exagerando la cautela que había considerado necesaria. Guardándose de un peligro para exponerse a otro. Y que le repitieran las gracias de Miss Crawford en aquel momento, y sobre aquel asunto, era un amargo agravante. Edmund vio fatiga y angustia en su rostro, y en el acto resolvió abstenerse de toda insistencia y no volver a mencionar siquiera el nombre de Crawford, excepto en cuanto pudiera tener relación con lo que había de resultarle agrada. A ella. Basándose en este principio, dijo poco después. Se marchan el lunes. Por lo tanto, puedes tener la seguridad de que verás a tu amiga, bien mañana o el domingo. Realmente, se van el lunes. Y pensar que estuve en un tris de dejarme convencer para quedarme en Leasingby hasta ese mismo día. Casi lo había ya prometido. Qué distinto hubiera sido todo. Esos 5 o 6 días más en Leasingby, quizás los hubiera sentido toda la vida. Tan a punto estuviste de quedarte allí. Tanto. Me lo pedían con la más amable insistencia, y casi había accedido. De haber recibido alguna carta de Mansfield Infer. Mándome de cómo seguíais por aquí, creo que me hubiera quedado, en efecto. Pero nada sabía de lo sucedido aquí en el transcurso de una quincena, y me pareció que llevaba ya bastante tiempo ausente. ¿Lo pasaste bien allí? Sí. Es decir, fue por culpa de mi estado de ánimo si no lo pasé mejor. Eran todos muy agradables. Dudo que ellos pensaran lo mismo de mí. Llevaba dentro una especie de desazón, de la que no pude librarme hasta que me encontré de nuevo en Mansfield. Y las hermanas Owen. Te resultarían agradables, ¿verdad? Sí, mucho. Son unas muchachas simpáticas, animadas, provistas de afectación. Pero yo ya no sirvo, Fanny, para departir con chicas corrientes. Esas jovencitas, con toda su alegría y naturalidad, no pueden resultarle a un hombre acostumbrado al trato de mujeres sensibles. Son dos modos distintos de ser.
Tú y Miss Crawford habéis conseguido que me vuelva demasiado exigente. A pesar de todo, Fanny seguía aún abrumada y decaída. Bien claro lo decía su aspecto. Era preferible no prolongar la conversación. Y entendiéndolo así, Edmund la condujo, con la afable autoridad de un guardián privilegiado, al interior de la casa. Capítulo 36. Edmund creía haberse enterado de cuanto Fanny pudiera contar, o dejar entrever, acerca de sus sentimientos, y quedó satisfecho. Como él había supuesto antes, Crawford había procedido con demasiada precipitación, y era preciso dejar que el tiempo se encargara de que ella se familiarizase con la idea, primero, y le resultara después agradable. Tendría que acostumbrarse a considerar que Henry la amaba, y entonces ya no estaría lejos de corresponderle con su afecto. Dio a su padre esta opinión como resultado de la conversación sostenida, y recomendó que nada más le dijera a ella, que no se intentara coaccionarla o persuadirla, sino que se dejara todo a la asiduidad de Crawford y a la reacción natural de su propio espíritu. Sir Thomas prometió que así lo haría. Le pareció justa la apreciación de Edmund en cuanto al ánimo de Fanny. Suponía que eran estos los sentimientos de ella, pero consideraba como una desgracia que los tuviera. Porque, menos inclinado que su hijo a confiar en el futuro, no podía evitar el temor de que si era preciso conceder a Fanny tanto tiempo para familiarizarse, no se decidí ría a acoger favorablemente las declaraciones del enamorado antes de que a éste se le acabasen los deseos de hacerlas. Nada podía hacerse, sin embargo, sino aceptar así las cosas con resignación y esperar lo mejor. La prometida visita de su amiga, como Edmund llamaba a Miss Crawford, representaba una tremenda amenaza para Fanny, y hacía que viviera en un continuo terror. Como hermana, tan parcial e irritada, y tan poco escrupulosa en el hablar, y por otro lado tan triunfante y segura. Era por muchos conceptos un motivo de angustiosa alarma. Su descontento, su agudeza y su felicidad era un conjunto espantoso que afrontar. Y la confianza en que otras personas estarían presentes cuando se encontraran era el único consuelo para Fanny ante aquella perspectiva. Se apartaba lo menos posible de Lady Bertram, no se acercaba a su cuarto del este y no daba ningún paseo solitario por los arbustos como precaución, para evitar una súbita arremetida. Lo consiguió. Se hallaba a seguro en el comedor para los desayunos con su tía cuando llegó Miss Crawford. Pasado el primer susto, y viendo que en la actitud y las palabras de Mary había una expresión mucho menos intencionada de lo que había esperado, Fanny empezó a concebir la esperanza de que no se vería en el caso de tener que soportar nada peor que una media hora de moderada inquietud. Pero con esto esperaba demasiado. Miss Crawford no era una esclava de la oportunidad. Estaba decidida a hablar con Fanny a solas, y en consecuencia le dijo, sin esperar más que lo prudente, en voz baja. Necesito hablar unos minutos con usted, donde sea. Palabras que Fanny sintió correr por todo su cuerpo, en todos sus pulsos y en todos sus nervios. Negarse era imposible. Sus hábitos de pronta sumisión, por el contrario, la llevaron a ponerse en pie casi en el acto y a guiarla fuera de la habitación. Lo hizo con profundo disgusto, pero era inevitable. Apenas llegaron al vestíbulo cesó toda contención por parte de Mary Crawford. Agitó la cabeza mirando a Fanny con sutil, aunque afectuosa, expresión de reproche, le cogió una mano y parecía dispuesta a empezar allí mismo, casi incapaz de poderlo evitar. Sin embargo, dijo tan solo. Perversa, más que perversa. No sé cuándo acabaré de reñirla. Y tuvo discreción bastante para reservarse lo demás hasta que pudieran estar seguras entre cuatro paredes para ellas solas. Fanny, naturalmente, subió la escalera y condujo a su invitada hasta el aposento que ahora estaba siempre
dispuesto confortablemente. No obstante, abrió la puerta con el corazón afligido, sintiendo que la esperaba una escena más angustiosa que cuantas habían tenido por testigo aquel mismo lugar. Pero el ataque que iba a desencadenarse contra ella quedó al menos aplazado, gracias al súbito cambio de ideas en la mente de Miss Crawford, gracias a la profunda impresión de su espíritu al encontrarse de nuevo en el cuarto del este. ¡Ah! Exclamó, con pronta animación. Estoy otra vez aquí. El cuarto del este. Solo una vez había estado en esta habitación. Y después de una pausa para mirar en derredor y, a lo que parecía, rehacer mentalmente lo que había pasado allí, añadió. Solo una vez. Lo recuerda. Vine para ensayar. Su primo vino también. Y ensayamos. Usted era nuestro público y nuestro apuntador. Fue un ensayo delicioso. Nunca lo olvidaré. Aquí estábamos precisamente en este lado de la habitación. Aquí estaba su primo, aquí yo, aquí las sillas. Ah, ¿por qué esas cosas no pueden durar siempre? Afortunadamente para su compañera, no esperaba contestación alguna. Tenía la mente totalmente ocupada por sus propios recuerdos. Estaba entregada a un ensueño de dulces evocaciones. La escena que ensayábamos era tan especial. El tema de la misma tan, como diría yo. Él tenía que hacerme la descripción del matrimonio y recomendármelo. Me parece verle ahora, procurando mostrarse tan formal y sosegado como corresponde a un analt, a lo largo de sus dos extensos parlamentos. Cuando dos corazones afines se encuentran en la vida matrimonial, puede llamarse al matrimonio vida feliz. Me imagino que, por mucho tiempo que pase, jamás se me borrará la impresión que guardo de sus miradas y su voz al pronunciar esas palabras. Fue curioso, muy curioso, que nos correspondiera representar semejante escena. Si yo tuviera la facultad de poder recordar una sola semana de mi existencia, sería esa semana, la semana de los ensayos, la que recordaría. Diga usted lo que quiera, Fanny, habría de ser esa, pues nunca, en ninguna otra, conocí una felicidad tan exquisita. Ver cómo llegaba a doblegarse su firme voluntad. Fue algo tan delicioso que ni se puede expresar. Pero, al finalizar aquella tarde se acabó todo. Con la noche llegó su tío, en mala hora. Pobre Sir Thomas. Quien tenía deseos de verte. Ahora bien, Fanny, no se imagine que me propongo hablar irrespetuosamente de Sir Thomas, aunque es verdad que le odié por espacio de bastantes semanas. No. Ahora le hago justicia. Es exactamente cuál debe ser el jefe de una familia como esta. Nada, con toda sinceridad, que ahora creo que les quiero a todos. Y habiendo dicho esto, con un grado de ternura y convicción como Fanny nunca había visto en ella, y que ahora le pareció muy decoroso, se apartó un momento para serenarse. Me ha dado un pequeño arrebato al entrar en este cuarto, como habrá notado. Dijo a continuación, sonriendo con travesura. Pero ya pasó. De modo que lo mejor será que nos sentemos y charlemos amigablemente. Pues para reñirla, Fanny, que es a lo que vine con decidida intención. No tengo valor cuando llega el momento. Y abrazándola efusivamente, añadió. Mi buena y dulce Fanny. Cuando pienso que la veo por última vez hasta no sé cuándo, me siento totalmente incapaz de hacer nada más que quererla. Fanny se emocionó. No había previsto nada de aquello, y sus sentimientos raras veces podían resistir la melancólica influencia de la palabra última. Se puso a llorar como si quisiera a Mary más de lo que en realidad podía. Y ésta, más suavizada aún al verla tan impresionada, se apoyó en ella con ternura y dijo: Me resulta odioso tener que dejarla. Donde voy, no he de encontrar a nadie que sea ni la mitad de afectuoso. Quien dice que no seremos hermanas.
Yo sé que lo seremos. Siento que hemos nacido para ser familia. Y estas lágrimas me convencen de que lo siente usted así también, Fanny. Fanny salió de su marasmo y contestando solo en parte, dijo. Pero si usted solo va de un grupo de amigos a otro. Se instalará en la casa de una amiga muy íntima. Sí, muy cierto, la señora Fraser ha sido mi íntima amiga durante años. Pero no siento los menores deseos de estar con ella. Solo puedo pensar en los amigos que dejo. En mi excelente hermana, en usted y en los Bertram. En general. Hay entre ustedes mucho más corazón del que una suele encontrar por esos mundos. Aquí me dan todos la impresión de que se puede confiar en ustedes, cosa que, en el trato corriente, es totalmente desconocida. Preferiría haber convenido con la señora Fraser que no iría a su casa hasta después de Pascua, época mucho mejor para el caso. Pero ahora ya no puedo saltarme el compromiso. Y cuando la deje a ella he de ir a casa de su hermana, Lady Stamaway, porque más bien era esta, de las dos, mi amiga íntima. Pero no me he ocupado mucho de ella en estos 3 años últimos. Después de este discurso, las dos muchachas permanecieron silenciosas por espacio de unos minutos, dejándose llevar de sus respectivos pensamientos. Meditando Fanny sobre las distintas clases de amistad, Mary sobre algo de tendencia filosófica. Esta fue la primera en romper el silencio. Que perfectamente recuerdo mi decisión de buscarla aquí arriba, dispuesta a dar con el cuarto del este, sin tener la menor idea de dónde pudiera hallarse. Qué bien recuerdo lo que iba pensando al venir, y el momento en que asomé la cabeza y la vi a usted aquí, sentada a esta mesa trabajando, y después el asombro de su primo cuando abrió la puerta. Y se encontró aquí conmigo. No diga, que ocurrírsele a su tío volver precisamente aquella tarde. Jamás hubo en mi vida unos días como aquellos. De nuevo se abandonó a un breve arrebato de abstracción. Cuando, sacudiéndolo de pronto, de este modo acometió a su compañera. Vamos, Fanny. La veo a usted en un completo arrobamiento. Pensando, espero, en alguien que siempre piensa en usted. O, si pudiera llevármela por algún tiempo a nuestro círculo de Londres, para que se diera cuenta de la impresión que causa allí su poder sobre Henry. O, las envidias y rencores de tantas y tantas docenas de fracasadas. El asombro, la incredulidad que habrá de suscitar la noticia de lo que usted ha conseguido. Porque, quede esto en secreto. Henry es como el héroe de un romance antiguo y llega a gloriarse de sus cadenas. Tendría que venir a Londres para saber apreciar su conquista. Si viera cómo le cortejan, y cómo a mí me cortejan por él. En realidad, sé muy bien que en casa de la señora Fraser no me dispensarán una acogida ni la mitad de calurosa, a consecuencia de los propósitos de mi hermano. Cuando sepa la verdad, lo más probable es que desee que me vuelva a Northamptonshire. Porque el marido de mi amiga, Mr. Fraser, ne una hija, de su primera esposa, que es ya mayor y está rabiosa por casarse, y quería pescar a Henry. Oh, ha intentado conseguirlo por todos los medios. Permaneciendo aquí, inocente y tranquila, no puede tener idea de la sensación que va usted a causar, de la curiosidad que habrá por verla, del sinfín de preguntas que habré de contestar. La pobre Margaret Fraser me acosará sin cesar, interesándose por sus ojos, y sus dientes, y la forma de su peinado, y quién le hace el calzado. Preferiría que Margaret se hubiera casado, para bien de mi pobre amiga. Pues considero a los Fraser tan desgraciados, poco más o menos, como la mayoría de los matrimonios. Y, no obstante, fue un partido magnífico para Janet. Todos estábamos encantados. No podía hacer otra cosa que aceptarle, pues él era rico y ella no tenía nada.
Pero el hombre se muestra cada día más malhumorado y exigente, y quiere que una mujer joven, una linda y joven mujer de 25 años, sea tan seria como él. Y mi amiga no sabe manejarlo bien. Parece que no sabe cómo encauzar las cosas para vivir lo mejor posible. Y hay entre ellos un espíritu de encono que, para no decir algo peor, es prueba de muy mala educación. En aquella casa recordaré con respeto los hábitos conyugales de la rectoría de Mansfield. Hasta el doctor Grant muestra una absoluta confianza en mi hermana y tiene en cierta consideración sus puntos de vista, lo que hace que una note que hay un mutuo afecto. Pero entre los Fraser no verá nada de eso. Mi corazón quedará en Mansfield para siempre, Fanny. Mi propia hermana como esposa, Sir Thomas Bertram como marido, son mis modelos de perfección. La pobre Janet se engañó lamentablemente. Y, sin embargo, no es que obrase a la ligera. No se precipitó al matrimonio irreflexivamente. No hubo falta de previsión. Se tomó 3 días para reflexionar, y durante esos 3 días pidió consejo a todos los parientes cuya opinión valiera la pena, y acudió en especial a mi difunta tía, cuyo conocimiento del mundo hacía que su criterio fuese justamente reconocido por toda la gente joven relacionada con ella. Y mi tía decidió a favor de la boda. Así es que parece que no hay nada que pueda asegurar una agradable vida matrimonial. Tanto no puedo decir respecto de mi amiga Flora, que dio calabazas a un estupendo muchacho en el blues, para unirse a ese horrendo de Lord Stornoway, que tiene poco más o menos, Fanny, la inteligencia de Mr. Rushworth, pero mucho peor aspecto y la índole de un tunante. Yo tuve mis dudas entonces en cuanto a lo acertado de su elección, pues él no tiene siquiera el aire de un gentleman. Pero ahora estoy segura de que se equivocó. A propósito, Flora Ross se moría por Henry el primer invierno que apareció en sociedad. Pero si fuera a enumerarle todas las mujeres que yo sé que se han enamorado de él, no acabaría nunca. Solo usted, nada más usted, insensible Fanny, es capaz de pensar en él con una especie de indiferencia. Pero es, en realidad, tan insensible como se muestra. No, no, ya veo que no. Era, en efecto, tan intenso el rubor que en aquellos momentos cubría el rostro de Fanny, como para convertir en certidumbre la sospecha de una mente predispuesta. Excelente criatura. No quiero atormentarla. Todo seguirá su curso. Pero, querida Fanny, debe usted reconocer que no estaba tan desprevenida cuando se le planteó la cuestión como se figura su primo. A la fuerza tuvo que dar cabida a algunos pensamientos acerca de ello, a algunas suposiciones en cuanto a lo que pudiera ser. Forzosamente había de notar que él trataba de complacerla dedicándole cuantas atenciones podía. No estuvo, en el baile, por entero consagrado a usted. Y aún antes del baile. La gargantilla. Oh. La recibió usted apreciando su significado, tan a sabiendas como pudiera desearlo un corazón, lo recuerdo perfectamente. ¿Quiere usted decir, entonces, que su hermano sabía de antemano lo de la gargantilla? Oh, Miss Crawford. Eso no fue leal. Sí lo sabía. Todo fue obra suya, idea suya. Me avergüenza decir que a mí no se me había ocurrido. Pero me encantó intervenir a propuesta suya, en beneficio de los dos. No diré, replicó Fanny, que no sintiera algún temor en aquella ocasión, pues noté algo en su mirada que me asustó. Pero no al principio. Nada sospeché al principio. Nada, en absoluto. Es esto tan cierto como que ahora estoy sentada aquí. Y de haberlo sospechado, nada hubiese podido inducirme a aceptar el presente. En cuanto al comportamiento de su hermano, en efecto, noté algo especial. Lo venía notando desde hacía poco tiempo, quizá 2 o 3 semanas. Pero consideré que no significaba nada.
Interpreté simplemente que era su modo habitual, y estaba tan lejos de suponer como de desear que se hiciera algún pensamiento serio con relación a mí. Yo no fui, Miss Crawford, una observadora poco atenta de lo que ocurría entre él y cierta persona de esta familia, durante el verano y el otoño pasados. Estuve callada, pero no ciega. Y pude ver que Mr. Crawford se permitía galanterías que no significaban nada. Ah, no puede negarlo. Se ha entregado de vez en cuando a lamentables devaneos, importándole muy poco el estrago que puede causar en los corazones femeninos. Muchas veces le he reñido por ello. Pero es su único defecto. Y he de decir que muy pocas jovencitas merecen que sus sentimientos sean tenidos en cuenta. Por otra parte, Fanny, qué gloria la de tener cautivo al hombre a quien tantas niñas casaderas han lanzado el anzuelo, la de tenerlo una en su poder para ajustarle todas las cuentas contraídas con nuestro sexo. Oh, estoy segura de que no cabe en la idiosincrasia femenina rechazar semejante triunfo. Fanny meneó la cabeza. No puedo considerar bien a un hombre que juega con los sentimientos de cualquier mujer. Con ello se causan a menudo sufrimientos mayores de que lo pueda suponer un observador circunstancial. No le defiendo. Lo dejo por entero a merced de usted. Y cuando él la tenga en Everingham, no me importa que le predique tanto como quiera. Pero una cosa debe tener en cuenta. Que su defecto, eso de gustarle que las chicas se enamoren un poco de él, no es ni la mitad de peligroso para la felicidad de una mujer que una propensión a enamorarse él mismo, cosa a la que nunca tuvo afición. Y creo, seriamente y de verdad, que ha quedado prendado de usted como nunca lo estuvo de ninguna. Que la quiere con todo su corazón. Si hubo alguna vez un hombre que amase para siempre a una mujer, creo que a Henry le ocurrirá lo mismo con usted. Fanny no pudo evitar una débil sonrisa, pero nada quiso decir. No recuerdo haber visto nunca a Henry tan feliz. Prosiguió Mary. Como cuando hubo conseguido el ascenso de su hermano. Con esto acababa de lanzar un certero ataque sobre los sentimientos de Fanny. Ah, sí. Qué amable, qué amabilidad la suya. Me consta que hubo de poner en ello un gran empeño, porque sé cuáles eran las piezas que tenía que mover. Al almirante le disgusta tener que molestarse y le irrita que le pidan favores. Y hay tantas peticiones de muchachos que atender, que de no intervenir una amistad y una energía muy decididas nada se consigue. Qué feliz debe sentirse William. Si pudiéramos verle. El ánimo de Fanny se vio arrastrado al más angustioso de sus cambiantes estados. El recuerdo de lo que hizo en favor de William era siempre el más poderoso obstáculo para toda decisión contra Mr. Crawford. Y quedó meditando sobre ello hasta que, Mary, que se había limitado, primero, a contemplarla con satisfacción y, después, a murmurar algo sin especial interés, reclamó de pronto su atención diciendo: Me pasaría aquí el día sentada charlando con usted, pero no debemos olvidar a las señoras de abajo. De modo que, adiós, mi querida, mi dilecta, mi excelente Fanny, pues aunque nominalmente nos separemos en el salón, aquí debo despedirme de usted en particular. Y me despido, anhelando una feliz reunión y confiando que, cuando volvamos a encontrarnos, será en unas circunstancias que permitan a nuestros corazones abrirse sin un resto de reserva. Un efusivo, muy efusivo, abrazo y cierta afectación en el acento acompañaron estas palabras. Veré pronto a su primo en la capital. Él dice que irá sin tardar mucho. Y creo que Sir Thomas también, en el curso de la primavera. Y a su primo mayor, y a los Rochefort, y a Julia estoy segura de que les veré una y otra vez. A todos, menos a usted. 2 favores he de pedirle, Fanny. 1. La correspondencia.
Tiene que escribirme, y el otro, que visite con frecuencia a mi hermana y la consuele de que me haya marchado. El primero, al menos, de esos favores, hubiera preferido Fanny que no se lo pidieran. Pero le era imposible rehusar la correspondencia. Hasta le era imposible no acceder con más prontitud de lo que su propio criterio le aconsejaba. No cabía resistencia ante un afecto tan manifiesto. Su natural estaba especialmente dotado para apreciar un trato cariñoso. Y por haberlo recibido hasta entonces en pocas veces, tanto más la impresionaba el de Miss Crawford. Además, sentía por ella gratitud por haber hecho de aquel tete-a-tete algo mucho menos penoso de lo que sus temores le habían pronosticado. Había pasado ya, y ella había escapado sin reproche y sin pesquisas. Su secreto seguía siendo suyo. Y mientras fuese así, se veía capaz de resignarse a casi todo lo demás. Por la tarde hubo otra despedida. Henry Crawford acudió y estuvo un rato con ellos. Y como el estado de ánimo de Fanny no fuera previamente el más tenso, por unos momentos se enterneció su corazón al verle allí, pues en realidad parecía sufrir. Muy distinto a su habitual modo de ser, apenas dijo nada. Era evidente que se sentía abrumado. Y Fanny tuvo que apiadarse de él, aunque con la esperanza de que no volviera hasta que fuera el marido de otra mujer. Cuando llegó el momento del adiós, si él le hubiera cogido la mano, ella no se hubiera negado. Sin embargo, nada dijo Henry, nada que ella pudiera oír. Y cuando hubo salido de la habitación, quedó ella más contenta de que aquel rasgo de amistad no se hubiera manifestado. Al día siguiente, los Crawford se habían ausentado de Mansfield. Capítulo 37. Una vez ausente Mr. Crawford, el primer objetivo de Sir Thomas fue que se le echara de menos. Y concibió grandes esperanzas de que su sobrina encontrase un vacío en la pérdida de aquellas atenciones que antes había considerado, o imaginado, como un mal. Ahora sabía lo que era tener importancia, lo había gustado en la forma más halagadora. Y él esperaba que la pérdida de aquella admiración, el hundirse otra vez en la nada, despertaría en el espíritu de Fanny unas muy saludables añoranzas. La observaba con esta idea, pero apenas podía decir con qué provecho. Difícil se le hacía apreciar si había en su ánimo alguna mutación. Era ella siempre tan dulce y reservada que sus emociones escapaban de Sir Thomas. No la comprendía. De ello se daba perfecta cuenta. Y por tanto acudió a Edmund para saber hasta qué punto la afectaba la actual situación y si era más o menos feliz que antes. Edmund no apreciaba en ella síntoma alguno de pesar, y consideró a su padre un tanto irrazonable por suponer que 3 o 4 días bastasen para ello. Lo que principalmente sorprendía a Edmund era que su prima no echara de menos, de un modo más evidente, a la hermana de Henry, a la compañera y amiga que tanto había significado para ella. Le extrañaba que Fanny hablara tan poco de ella y tampoco tuviera que decir, espontáneamente, en cuanto a su pena por la separación. ¡Ay! Aquella hermana, aquella amiga y compañera, era el principal tormento contra su tranquilidad. Si ella hubiera podido considerar el destino de Mary tan desligado de Mansfield como estaba decidida a que lo fuera el de su hermano. Si le hubiera cabido la esperanza de que ella tardaría en volver tanto como muy inclinada estaba a creer que tardaría Henry, se le hubiera aligerado el corazón, sin duda. Pero cuanto más recordaba y observaba, tanto más profundo era su convencimiento de que todo seguía ahora un curso más favorable que nunca para el casamiento de Edmund con Miss Crawford. Por parte de él la inclinación era más fuerte. Por la de ella, menos equívoca. Los prejuicios, los escrúpulos de Edmund basados en su integridad, parecían todos desechados. Nadie podía saber cómo.
Y las dudas y vacilaciones de Mary, motivadas por su ambición, se habían igualmente superado, y también sin razón aparente. Solo cabía imputarlo a un creciente afecto. Los buenos sentimientos de él y los malos de ella se rendían al amor, y este amor tendría que unirlos. Él iría a Londres en cuanto dejara resuelto algún asunto relativo a Thornton Lacey. Quizá dentro de unos días. Hablaba de su viaje, le gustaba comentarlo. Y una vez se reuniera con ella. Fanny no podía dudar del resto. La aceptación por parte de Mary era tan segura como la declaración de Edmund.